Bueno, te lo contábamos hoy temprano, ¿no? Decíamos, hablamos con los economistas nos dicen, bueno, sí, se dieron una serie de variables, pero acá lo más importante es que no hay confianza, que la gente no tiene confianza, que la gente está inquieta, que la gente... Dijimos, pues vamos a preguntarle a alguien que trabaja de consultar a la gente, por ejemplo, de analista político, consultor de opinión, como Jorge Jacobe. Jorge, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, Jorge. Bueno, los economistas dicen que esto es una cuestión, tiene mucho que ver con una cuestión de confianza. Sí, ¿ustedes qué han palpado en la gente en estos últimos días? A ver, los economistas suelen hablar del mundo de la política y del mundo de los negocios, de los empresarios, ¿no? del mercado, del sistema financiero y demás. Que son dos mundos que también se mueven por la confianza, pero a mí me parece que ya está bastante comprobado que en realidad lo que marca el tiempo de las cosas, de los devenires políticos, de los hechos, es la confianza del resto de la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad que no pertenece al mundo del poder, la sociedad incluso te diría que mira el dólar pero no lo compra porque no lo puede comprar, pero que después va y vota, ¿no? Es decir, que después va y toma decisiones. A ese gran público los políticos, por sobre todas las cosas, le tienen muchísimo temor y lo estudian todo el tiempo, tratan de analizarlo todo el tiempo en función de ver qué es lo que desea, qué es lo que necesita y cómo decodifica las cosas. En ese mundo, en el mundo de la opinión pública, que es el que me toca a mí, lo que podemos ver es que, si bien Macri cayó 6 puntos de imagen positiva en el último mes, antes de las corridas del dólar, también hay que decir que cayó 15 desde noviembre, con lo cual lo que estamos viendo, digamos, toda esta alarma que se encendió en función de esta moneda, no deja de ser un síntoma, ¿no? No deja de ser un síntoma de otras cosas, sino deja de ser un capítulo de un proceso que se inició después de las elecciones del 17. Y en esta pérdida de confianza, que todavía no es para que se le vuele la peluca a nadie, pero que tampoco es un paseo por la pradera para Macri, cuando él cae 15 puntos, queda ahora en 40 puntos de imagen positiva, y 48 de negativa, con lo cual empieza a tener más negativa que positiva, que también es un proceso esperable porque para cualquier presidente en la Argentina todo lo que es esperable es el desgaste. Me parece que esta situación tiene en el fondo principalmente dos razones. Una razón es una razón política y la otra razón es una razón económica. La razón política es que está cambiando el pH de la relación entre la opinión pública y Macri. ¿Por qué? Porque su primer tarea ya fue completada. La opinión pública argentina, en su mayor parte, la mayor parte del público que lo apoyó, que lo votó en el 2015, lo sentó ahí para sacarse de encima a Cristina, como herramienta de ponerle un bozal a Cristina. Y después lo volvió a hacer en el 2017 porque creyó que todavía Cristina era un riesgo. Muy bien, una vez que Cristina deja de ser un riesgo, entonces ese contrato perime. Cuando ese contrato perime, es decir, la gente eligiendo a Macri como herramienta para sacarse a Cristina y Cristina deja de existir como riesgo, entonces la relación se tiene que configurar en otra cosa. Y se está configurando. Esa elección tan emocional de Macri ahora se está convirtiendo en un análisis mucho más racional. La gente lo está analizando de una manera mucho más racional. De alguna manera como si estuviéramos analizando al administrador de un consorcio de propietarios. No hace falta amarlo o odiarlo, ponerle banderas, carteles, tirarle huevos. Lo que se necesita es que arregle el ascensor, lo que se necesita es que arregle los caños del tercero B. Y lo hace o no lo hace, y en eso va su suerte. Entonces él está frente a las mismas personas, pero que están en una situación diferente, de analizarlo de una manera mucho más dura. Esa es la razón, te diría, política. La razón económica es que el esfuerzo que la opinión pública le está pidiendo a Macri, que Macri le está pidiendo a la opinión pública en función de implementar su plan económico, en función de ajustarse, se está poniendo largo y se está poniendo tedioso. Ese esfuerzo, queremos nosotros, está cruzando lo que llamamos umbral del dolor permitido. Vos sabés que todos los seres humanos tenemos un umbral del dolor, es decir, una capacidad para tolerar un dolor X, una cantidad de dolor X, que lo soportamos, es decir, soportamos un estímulo negativo en función de un objetivo mejor. Vos soportás sobre tu cuerpo las agujas para hacerte un tatuaje porque crees que el tatuaje va a ser, es decir, el beneficio es mejor.
Sí. Muy bien, cuando el estímulo supera el umbral del dolor que vos permitís o que vos tolerás, entonces el objetivo se cae. El tatuaje no puede ser más doloroso hacérselo que lo que vos podés soportar, porque simplemente te levantás y te vas corriendo. Bueno, nosotros creemos que el esfuerzo que le está pidiendo Macri a los ciudadanos en este momento no es que los ciudadanos no lo entiendan, no es que no lo comparten, sino que le están diciendo, flaco, podemos hasta acá. Claro. En cierto modo coincide con la visión que nos transmitía alguien desde la oposición, que nos decía que por ahí no se toma en cuenta, digamos, que hay veces que la gente no puede responder positivamente a un pedido de esfuerzo, ¿no? A pedirle que por ejemplo, pague lo que, según dicen las empresas, realmente valen las tarifas. Hay un punto en el que la razonabilidad indica que no le alcanza por más que quiera. Bueno, exactamente. Y también hay que ver que el esfuerzo y este umbral del dolor del cual yo hablaba recién, hay que tomarlo en el tiempo, ¿no? Digo, es una historia continua, no es un evento de ahora. Uno puede entrenarse a sí mismo en función de soportar más dolor. Esto lo hace mucho la gente que hace ejercicio físico, ¿no? Muy bien. Ahora, también un esfuerzo negativo o un estímulo negativo en el tiempo es acumulable. Yo insisto en esta idea. La gente entiende, o entendió siempre, el 71% de los argentinos entendían en julio del 2016 que las tarifas estaban atrasadas y que había que ajustarlas. Después había una discusión respecto de quién las tenía que pagar, si el Estado o los ciudadanos, y estaba, te diría, casi dividido por mitades, ¿no? Hay una opinión pública que todavía no entiende muy bien que el Estado también somos los ciudadanos, ¿no? Pero en definitiva es como que estaba esperando que alguien se lo solucione. Entonces hay una opinión pública que siempre entendió que esto había que hacerlo, y ahora le está diciendo, mira, hiciste varios ajustes, nos viene comiendo la inflación y ahora no nos da más el cuero para hacerlo. Y es una opinión pública que viene sufriendo un primer año de Macri de 40% de inflación, un segundo de 25%, este año se prepara para 25%, se da cuenta que el entusiasmo inicial de que se sentaba Macri y los inversores iban a tirar de palomita a la Argentina, entonces eso no va a pasar, que falta mucho tiempo para arreglar esto. Y a esos 3 años de inflación le tenés que sumar los últimos 3 de Cristina, que son continuados, porque también son el esfuerzo de la gente continuado. La gente no es que un presidente se resetea, se sienta y entonces se resetea la historia, ¿no? Entonces me parece que hay que entender esto. Vos le podés pedir a una persona que te acompañe a hacer el esfuerzo de cruzar el río y hace todo el esfuerzo y se te ahoga en los últimos 2 metros. Entonces hay que saber cuándo parar, ¿no? Me parece que el gobierno está ahora tratando de entender cuál es esta frontera. Ajá, y esto de que haya tenido que concurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿ha traído también alguna merma en el apoyo que recibe Mauricio Macri y su gestión? Mira, lo tendremos que medir. Todavía decimos no medir, habíamos medido la semana anterior, claro, al anuncio del fondo, y veremos cómo cae. Bien no va a caer seguro, porque el FMI es una palabra que asusta a todos los argentinos, que despierta todos los temores que tenemos en nuestros mapas mentales. No hay nada bueno para sacar de la idea del FMI. Cuando vos querés explicar que el FMI es piola, que te va a dar un crédito preventivo, que no es el FMI de hace 30 años, lo que estás haciendo es una gran pasta que todo lo que puede hacer es despertar sospechas, digamos, sobre por qué estás tratando de explicarlo. Sí te puedo decir que antes de lo del FMI, el 2% de los encuestados, nos decía que creía que la mejor solución para dejar de ajustar y para corregir las variables económicas que tiene que corregir el presidente, el 2% nos decía que había que hacerlo tomando deuda. Es decir, la medida de tomar deuda en el FMI o en cualquier otro lugar es absolutamente impopular, porque la gente cree que es malo tomar deuda. El 18%, que es un poquito más que 2, pero sigue siendo bajo, el 18% cree que hay que solucionar estos problemas emitiendo dinero. La opinión pública argentina, tras muchos años de este problema, entiende que emitir dinero es inflación. Claro. Y el 80% restante cree que hay que solucionar estos temas recortando algún otro presupuesto. Pero por supuesto no sabemos cuál, porque ajustar la obra pública no, es decir, recortar la obra pública no, sacárselo a los jubilados no,
echar empleados públicos no, sacárselo a salud no, a educación no, a cultura tampoco. Entonces, el conflicto de este gobierno o de cualquier otro, de los próximos gobiernos que van a venir, largos te diría yo, el conflicto central es que tiene que dialogar con una opinión pública que no entiende bien cuáles son los resortes y las complejidades de administrar el Estado. Entonces, le tiene que explicar a la sociedad, miren muchachos, yo estoy administrando lo que es de todos de esta manera. Y la sociedad se va a enojar, porque la sábana siempre es corta, y porque Argentina todavía se trata de administrar siempre miseria, entonces la sociedad se va a enojar porque no entiende bien que se trata de esto, digamos, que se trata de administrar una sábana corta, que en realidad lo que tenemos que hacer es buscar otra sábana, en vez de discutir cómo la administramos, ¿no? Entonces va a ser siempre un camino frustrante, va a ser siempre un camino hacia el desgaste, y te diría que a veces no hay comunicación que te salve, ¿no? Claro, no es una cuestión de cómo comunicarlo, sino que es así nomás. O sea, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ¿no? Claro, exactamente. Es como cuando un médico trata de comunicarse conmigo con todo el lenguaje que tiene técnico, ¿no? Es decir, el problema no es del tipo, el problema es que yo no puedo entender. Claro. A veces las responsabilidades de la comunicación están en el que emite y a veces las responsabilidades están en el que recibe, ¿no? Claro. Claro. Bien, Jorge, como siempre es un gusto hablar con usted, ¿eh? Gracias por habernos atendido. Un abrazo enorme, Dios. Que siga bien, hasta luego. Jorge Jacobe, analista político, consultor de opinión, director de Jacobe y Asociados. Decíamos, tenemos que hablar con alguien que haya medido a la gente, que haya tomado en cuenta algo de lo que opina la gente.